Dolinares conversando sobre el encantamiento de Tim Burton. Hola, ¿qué tal? Son las 17:17 de un jueves 3 de noviembre de 2022. Lo que estáis viendo ahora pues seguramente está empezando pues a las 20:32 o 33 y es bonito porque hay una pequeña antelación en el tiempo grabando esto, pero me gusta ese juego con el tiempo, me gusta esa sensación de estar como pasando y saltando a través de los minutos y los segundos. Y como siempre lo digo, ¿no? Que la tarde sea noche y se mezcle con la noche y que al mismo tiempo la luz se mezcle con esa penumbra que llega con la noche y con los sueños y con todo lo que hace mágico ese día a día y esa noche a noche, claro que sí. Y quiero agradeceros que estéis aquí. Siempre os lo agradezco mucho. Creo que es bonito hacerlo y además creo que es necesario. Y quiero agradecer como siempre el soporte de Nacho R. Piedra, de Felipe R. Piedra, de la voz de Alasne de Orol, el apoyo de Joe Lagerfeld, que hoy no puede estar porque tiene pues muchas diligencias sociales que tiene que llevar a cabo a un puerto, pero que bueno, que en todo caso sé que todos ellos están muy pendientes de todo esto también y que están muy pendientes como vosotros y vosotras de lo que va a pasar. Porque hoy es una noche muy importante y bonita, aunque sea todavía de tarde y de día, pero es importante y bonita por una sencilla razón, porque es compartir y seguir compartiendo las cosas que de una forma u otra a mí me generan una emoción, me generan una bonita sensación de vida y una bonita sensación de estar siendo parte de algo especial, que es la propia vida quizás, ¿no? Que es el ensueño, el deslumbramiento, la magia, la imaginación, la fantasía en el mejor sentido de la palabra, el vuelo. Y todo eso es algo que sin duda alguna, sin duda alguna, es parte del invitado de quien vamos a hablar hoy, de quien vamos a hacer un repaso por su universo, de alguien que probablemente sabe muy bien describir la magia, esa magia que es y esa magia que existe y que la ha llevado tanto yo creo que a su obra como a su vida, y que su vida y su obra se han bañado de sí mismas en ese pensamiento, en esa forma de comunicar y quizás en esa forma de demostrar que el vuelo personal siempre es fantástico, siempre es propicio y siempre es generador de ese espacio exterior que no deja de ser un espacio interior en el cual todo bulle, todo late. ¿Sabéis cómo en el cosmos están las estrellas? Pues en nuestro cerebro están las conexiones nerviosas, las neuronas. No deja de ser otro cosmos y en nuestro corazón no deja de ser otro cosmos todo lo que se genera también, todas esas ramificaciones. Y nuestro ADN no deja de ser como una especie de, de galaxia que se forma. Entonces, pues yo creo que hablar de este señor es adecuado porque fijaros, si nos ponemos en la entrada de ese universo al que nos va a llevar, pues nos daremos cuenta que es un universo ambivalente, que es un universo con muchas puertas, un universo con muchas ventanas, aberturas, rostros, gestos, y todo ello tiene una potencia bárbara, una potencia que vamos a ir descubriendo poco a poco. Y fijaros, está con un telón que se abre con dos puertas, a cual ir. Y en esas dos puertas yo he hecho el gesto así con las manos, he juntado mis manos así. Claro, y este gesto que puede servir para decir hola o para detener, pues tiene que ver con esa ambivalencia también. Pero fijaros en algo, ese gesto también lo hace este pequeño que es el pequeño Timothy Walter Barton, Tim Burton para nosotros, pero ahí de pequeño tenéis a Timothy Walter Barton,
que nació un 25 de agosto de 1958 en Burbank, en una ciudad de California, un Burbank pequeño, extraño como podemos ver en las películas las películas americanas de esa época. Extraño en cuanto a lo normal o natural que era, pero al mismo tiempo lo inquietante que podía ser ver esos pueblos con sus organizaciones sociales muy marcadas, las casas, los coches, ese rock and roll tan fantástico, ese rockabilly tan fantástico que estaba allí en esa época, y toda esa imaginería de la ciencia ficción, todo eso, pues fijaros, estamos viendo al pequeño Timothy Walter Barton saludando, saludando en una foto en ese blanco y negro que conecta con los recuerdos, ¿no? Que conecta con la fantasía. Ese Timothy Walter Barton que de una forma u otra parece simbolizar ya desde pequeñín a esa especie de llanero solitario, ese Lone Rider que en muchas películas y en muchas seriales yo tuve la suerte de pequeño de poder ver en Perú, la serial antiquísima, y era fantástica, era fascinante ver un enmascarado con antifaz en su caballo plata y su compañero toro pues lidiando en el oeste. Pues probablemente Tim Burton también tenía un poco esa raigambre. Claro, nos preguntamos, alguien que hace este cine que es tan así, tan especial, tan peculiar, ¿de dónde vino? La infancia de Barton era una infancia, digamos, normal en cuanto a lo que se puede imaginar, ¿no? Eh, Sus padres, Bill y Jim Barton, pues le dieron el soporte de la típica familia americana de esa época. Su padre había sido jugador de béisbol y digamos que aunque le intentó inculcar el deporte, pues en él no cuadró mucho eso, no era un muy buen deportista. Y su madre trabajaba en una tienda de regalos. Aunque su padre había sido jugador de béisbol, fue trabajador municipal. Entonces, en ese caldo de cultivo y con su hermano, pues se fue dando la típica vida de una familia americana de clase media que iba eh, pues avanzando poco a poco en la América de esos años. Con su hermano eran muy proclives a ser un poco diablillos con algunas cosas, aunque él mismo siempre ha declarado que era una persona introvertida. Con su hermano eran muy dados a hacer diabluras un poco truculentas y un poco sangrientas en el sentido más de la ciencia ficción que digamos. Pero claro, Tim Burton era, como os digo, un niño pues introvertido y con desde pequeño con una especie de em, digamos, con una especie de propensión al vivir un mundo onírico y de imaginación muy real, muy real. Pero claro, todas las diabluras que hacía con su hermano, pues a veces les traían pequeños problemas, ¿no? Porque aunque era un niño introvertido, las diabluras que él hacía, este dibujo que estáis viendo es suyo, esas diabluras pues a veces causaban un poco escándalo en el vecindario porque pues simular asesinatos que llamaron a la policía y tal y cual, o sea, simular un asesinato pues no era muy allá, ¿no? No era muy normal que digamos, pero todo era tan bañado de ciencia ficción que todo quedaba un poco en la anécdota, ¿no? Y en el pensar qué se fragua en la cabeza de estos niños para hacer esas historias tan truculentas y que pues a él le llevarían a recibir un mote curioso, que era herida de hacha, Axebound. Eh, claro, ese mote, fijaros, era un mote pues que no era muy amable, pero que por otro lado simbolizaba un poco la, las alegorías que pasaban por la cabeza de un niño que también era tenía que ver con esa ciencia ficción en la cual a él no se le caían los pelos ni la ropa al decir que se preparaban invasiones alienígenas y que lo iba diciendo a algunas personas del vecindario pues para que se asustasen, ¿no? O pues no sé, empezar a diseñar y a dibujar cositas en las cuales pues él deja volar su imaginación. Y claro, en todo esto él
digamos que encontró mucho apoyo también en su abuela, en su casa, aunque se llevaba muy bien con sus padres, empezó a tener cierto tipo de distanciamientos más bien relacionados con lo peculiar que era. Pero bueno, fijaros, a bote pronto os quiero leer una cosa. Dice, de pequeño yo era muy introvertido. Me gusta creer que no me sentía alguien diferente. Hacía lo que les gusta hacer a todos los críos, ir al cine, jugar, dibujar. Nada de particular. Lo que es más raro es querer seguir haciendo lo mismo a medida que creces. Creo que en el colegio era de los tranquilos. No tengo una percepción real de mí. Realmente no me acuerdo. Pasaba como flotando sobre las cosas. No considero estos años los mejores de mi vida. No lloré en el baile de graduación. No pensaba que a partir de entonces todo sería declive. Tenía amigos. Nunca me peleaba con nadie, pero realmente no conservaba a los amigos. Tengo la impresión de que la gente sentía la necesidad de dejarme en paz por alguna razón. No sé exactamente por qué. Pues curiosamente, estas palabras dichas por él quizás entroncan con esa especie de vida interior en la que la pintura, el trazo, las películas de ficción, de monstruos, de, de esos seres distintos, el dibujo, em, el universo de la Hammer, con esas películas de Drácula, de Frankenstein, del hombre lobo, con esos grandes actores como Vincent Price, Christopher Lee, Boris Karloff, Lugosi, toda esta gente no tan especial. Pero al mismo tiempo la ciencia ficción japonesa, Godzilla, todos esos monstruos, Bagheera Ultraman, eh, todos estos monstruos le causaban mucha impresión, pero también estaba el cine de animación de gente tan decisiva, tan fantástica como Ray Harryhausen, eh, el creador de Jason y los Argonautas, ¿no? Que lo mismo hacía eso, que hacía unas epopeyas con Sinbad que son fantásticas, increíbles, ¿no? Y que probablemente pues en él fueron marcando muchas cosas en este niño introvertido, en un universo en el cual pues también el cine serie B de Roger Corman y otra gente pues fueron marcándole, ¿no? Fueron dándole también una especie de pátina de crearse en ese universo espacios para él, espacios en los cuales él, en esa ciencia ficción, en esa serie B, en, en personajes como su adorado Vincent Price, pues le fueron dando los impulsos para que con el tiempo fuese creando cosas. Y claro, y bien que las fue creando poco a poco, bien que fue creando eh, todo ese universo en el cual, digamos, in- intentó crear cosas. Con 13 años hizo su primer corto animado que se llamaba La isla del Doctor Agor. Y en ese corto animado, digamos que intentó pues seguir avanzando en todo esto que le gustaba tanto y en 1976 le dieron una beca para ingresar en el Instituto de Artes de California, que digamos era una especie de plataforma para nuevos creadores impulsada por Walt Disney que serviría pues para abrirle un poco camino. Pero en esta escuela en la que se graduó en el 79, eh, pues tuvo el impulso de crear un corto animado que se llamó Stalk of the Celery Monster, y que durando menos de 2 minutos pues le sirvió para que Disney le contratase como aprendiz de animación. Pero claro, esto le llevaría a que en el 81 pues participase en los bocetos de Fox and the Hound. Y mm, digamos que esto le generó a él un cierto problema porque su relación con Disney no fue la adecuada porque no acabaron de comprender muy bien lo que se bullía en esta cabeza y en esta sensibilidad.
Pero claro, es que para ellos era muy, muy complicado comprender a alguien que con el tiempo haría algo así, que es, digamos, las antípodas de lo que es Disney, las antípodas de ese dulzor, digamos, que, que viendo, por ejemplo, esta imagen que es Vincent, uno de sus primeros cortometrajes, pues plasmaban otra historia, había otro motor, había otra fuerza, había otra intensidad, había otras ganas de mostrar a un Barton que en lo incipiente que tenía estaba al mismo tiempo sacando tanto, tanto de sí, y que claro, o sea, cuando Vincent llega, él decide que quiere mostrar toda la historia de un poema que él había escrito y que quería plasmar a modo de un microrelato infantil. Y entonces, haciendo uso del stop motion y en blanco y negro, pues mm, se vale de poder conseguir que Vincent Price pues tuviese un papel más importante en él mismo, porque eh, digamos que pone su voz a esta historia tan especial, a esta especie como de experiencia decisiva e iniciática en la vida de Barton, que le llevaría también a quizás tener el, el punto y el pulso de darse cuenta que Price veía en él a alguien importante, porque Price lo decía, Vincent Price decía que vio en este chico algo especial, que vio en él algo que tenía mucha fuerza. Pero claro, esa fuerza siguió adelante y vino Frankenweenie. Y con Frankenweenie también era una especie como de perrito Frankenstein fantástico que, que en 1984 pues digamos que inspirándose en Frankenstein de la peli de James Wall, eh, vemos la historia que ya se convierte en algo definitorio en su vida de un niño que intenta reanimar a su perrito Sparky, que muere tras ser atropellado por un coche. Entonces, eh, en esto, al ocurrir al moverlo, digamos, Disney decidió que ya no quería nada con él, que no era lo adecuado trabajar con él porque era, pues, como os dije, las antípodas de lo infantil y porque una persona como esta, pues, no era lo almibarado que podía ser Disney, no era lo almibarado una persona que podía hacer dibujos como estos, ¿no? En los cuales podía haber una confrontación con eso. Una persona que con el tiempo acabaría siendo, pues, a una criatura como esta, fijaros. Esto es muy tétrico para la Disney, ¿verdad? Para la Disney que todo a veces parece que es tan dulce, pero que curiosamente, pues con el tiempo, esta persona parece ser, y con toda seguridad creo, que tuvo razón en sus movimientos. Porque esta persona, pues acabó haciendo tiempo después, digamos que se metió a dar pasos más importantes en su vida. Decidió que pues iba a atrapar al personaje de Pee Wee Herman. Pee Wee Herman era un personaje muy conocido por sus intervenciones humorísticas en aquella época y claro, resulta que pues de buenas a primeras llega un cambio en la vida de, de Tim Burton y en 1985 llega la gran aventura de Pee-wee. Y esa gran aventura de Pee-wee empieza ya a fraguar una especie de universo en el cual hay muchas cosas muy, muy peculiares, muchas cosas en las que se va viendo poco a poco cómo él eh,
empieza a trabajar un imaginario muy personal en el cual el humor, con trozos un poco dadaístas, un poco surrealistas, el, una estética determinada, el valor del gesto, el valor de la mueca, todo eso se iba dando cuenta en un metraje en el cual los gags también tenían mucho que ver con ese cine antiguo y que iban marcando un poco la idea de alguien que tenía algo personal que decir, que este rostro que estáis viendo no era solamente eso, y ese algo personal pues vendría con esta especie de alegoría de lo que podría ser el exorcista, salvando un poco las distancias y las pelis de terror, ¿no? Beetlejuice, Beetlejuice, como se puede decir también. Y después de haber dirigido episodios para digamos el remake de las series de Alfred Hitchcock Presenta, pues Barton se ahorcó en esta aventura en 1988, en una comedia de humor negro en la cual pues vemos a Michael Keaton, personaje muy especial, también a Winona Ryder, también muy especial, y que son parte de su imaginería, como ya veremos después, qué interesantes son los momentos de silencio cuando llegan así. Pues que, digamos, interactúan en una casa en la cual ocurren muchos fenómenos extraños relacionados con lo fantasmal, relacionados quizás con los poltergeist también, relacionados con esa otra realidad, con ese no mundo tan fantástico que tiene Tim Burton, que pues hacen de esta película una delicia, porque eh, un matrimonio intenta recuperar su casa, eh, pero ellos acaban de morir, entonces ¿a quién recurren? Pues a una especie de bochornoso y estrafalario agente del más allá que puede trabajar en todo esto. Y ese no es otro que Beetlejuice. Entonces, claro, la película tiene un encanto que es fantástico. Y además que es curioso porque esos gags que vemos en ella son gags que a día de hoy siguen teniendo mucho efecto. Pero como efecto tiene ver esta imagen, por ejemplo. Esta imagen en la que vemos a Barton, a Winona Ryder y a Johnny Depp sentados, bebiendo, charlando. ¿Qué estaba ocurriendo en esa reunión? En esa reunión en la cual la cara de este muchacho, pues, dice algo. ¿Qué estaba pasando allí? ¿Qué estaba pasando allí? Lo que estaba pasando en esta reunión probablemente, y que tiene que ver con lo mágico, con lo esencial del secreto de las miradas y de las sonrisas, eso que estaba ocurriendo ya tenía algo que ver con esto tan bonito que os voy a enseñar. Digo tan bonito porque es bonito a pesar de esa imagen, de que da tanta cosita al mismo tiempo, ¿no? Pero ya ahí se estaba fraguando algo, se estaba fraguando una, una especie de momento tan especial. Y ahora sí voy a empezar a saltar en el tiempo para no hacer una cronología. Vamos a saltar en el tiempo por los hilos conductores porque ya sabéis que me gustan mucho los saltos en hilos conductores, entonces vamos a hacer esos hilos. En este salto en el tiempo nos encontramos con que esta personita que tiene tijeras en las manos, cuyo corazón es bueno y sus impulsos son puros, pues ya bullía en la mente de Tim Burton. Un personaje, Eduardo Manos Tijeras, Edward Scissorhands, que fue creado por un inventor que era Vincent Price, y que, digamos que le da, le da una, le da el regalo de la vida a este joven Frankenstein cuyas manos no pueden acariciar porque cortan. Fijaros en los símbolos, ¿vale? En el simbolismo. Que va vestido de negro y que, digamos, genera con esas cuchillas, con esas afiladas aristas que tienen las tijeras, genera cosas tan bonitas como lo que estáis viendo. Qué curioso, ¿verdad? Vincent Price decía que Tim Burton era Edward Scissorhands, que Tim Burton era Eduardo Manos Tijeras, y que
pues todo esto tenía mucho que ver con ese mundo tan especial que tenía él y que era un mundo en el cual pues había un tú a tú importantísimo con los actores. Con Johnny Depp se convirtió en su actor, digamos, más recurrente, más recurrido y al mismo tiempo más, no es un alter ego, pero sí se podría decir que alguien que supo captar desde el principio la esencia del personaje. Por eso Barton siempre lo dice, ¿no? Que supo hacerse con el personaje bien y que esto es importantísimo para el desarrollo de la película. Yo no voy a decir demasiado más sobre esta película porque es una película tan fantástica, tan especial, tan simbolista, tan mágica en el mejor sentido de la palabra, pero sobre todo tan cercana. Hay algo en esta película que va más allá de la propia película. Yo no sé si es que el arte... Sí, probablemente en esta película el arte era magia en movimiento, sí. Y probablemente Price, Depp y Barton supieron, y Winona Ryder evidentemente, y el resto de los demás, y la gran banda sonora de Danny Elfman, y preguntarnos de dónde viene la nieve cuando vemos cómo cae. Y, y quizás también esa especie de conciencia de lo distinto, de lo diferente, como algo especial, hicieron que pues esto sea una película completamente imprescindible, ¿no? Para mí es una peli muy importante por mil motivos, pero esos motivos son mágicos. Y es curioso porque la magia continúa en un personaje que siguió, saltamos en el tiempo otra vez, a 1989, y se fijó en este símbolo, en el símbolo del murciélago, en el símbolo de ese Batman tan potente, que yo creo que todos de una manera u otra pues hemos sentido siempre una especial fascinación por este tipo de superhéroe tan enmascarado, ¿no? Y que curiosamente mmm, en el mundo de Barton la máscara es importante. Yo creo que mi querido Servando Rocha estaría de acuerdo conmigo. La máscara es importante. ¿Hasta qué punto la expresión facial es una máscara? ¿Hasta qué punto Eduardo con esa cara, Beetlejuice con esa cara, Pee-wee, Frankenweenie, todos con esa cara no están tapando lo que hay dentro o al mismo tiempo sacando y exponiendo lo que está dentro hacia afuera con esa expresión de lo distinto, de lo diferente? Porque Eduardo Manos Tijeras podría ser un monstruo, podría ser visto así, pero este señor también. Batman también, Bruce Wayne también podía hacerlo. Y también las imágenes de ese Joker que está ahí detrás, también en doble, podría hacerlo. Esos personajes que son distintos, esos personajes en los cuales Barton se interesó en Michael Keaton porque quería, aunque Michael Keaton era un actor que estaba relacionado con la comedia, Tim Burton quiso que fuese un actor que justamente fuese un hombre natural, normal, que no fuese el típico Mister Universo, totalmente Adonis y guapo que pudiese salir. No, él quería un personaje especial, pero que fuese especial porque fuese normal. Pero fijaros en una cosa curiosa, y no sé si habéis caído en ello. Mucha gente dijo que Michael Keaton no, que no, para nada. Pero hay algo que me llamó mucho la atención en Michael Keaton, la mirada que tenía. Esa mirada que yo creo que tuvo algo importante que decir en este personaje, pero tanto como esta Catwoman fantástica, Michelle Pfeiffer. O sea, Michelle Pfeiffer que venía de otro tipo de películas muy normales, entre comillas, y de películas de serie B y absolutamente freaks, como Grease 2, por ejemplo. O sea, Grease es un monumento de película, Grease 2 es un monumento a lo bizarro. Pero claro, aquí está Catwoman, que también expone esas inseguridades, que también expone esos miedos, y que curiosamente hace de Batman una película sombría, sombría que no me extrañaría en decir que luego marcaría un poco el universo del resto de las películas de Batman, sobre todo las más interesantes, diría yo, con Christian Bale, por ejemplo. Porque las de Ben Affleck, o sea, el Batman de Ben Affleck es un poco, para mí es demasiado ya casposo en el sentido de pérdida de lo esencial, no sé. No sé, igual me equivoco, pero bueno, es para gustos, pues cada uno es lo que es, ¿no? Pero a lo que me refería con todo esto es que
si hemos visto a Michael Keaton haciendo de Bruce Wayne, Batman, hemos visto a Michelle Pfeiffer haciendo de la Catwoman, de Selina Kyle, y vemos al Joker, a Jack Nicholson haciendo de él, en ellos vemos a esa especie como de distinto, de diferente, de monstruo, de persona que su circunstancia vital ha cambiado, que su circunstancia ha hecho de la persona alguien distinto, en un mundo distinto, y cuya percepción del mundo cambia por completo y cuya relación con el mundo cambia por completo, pero es que todo esto no deja de ser en cierto modo el propio Tim Burton. No deja de ser en cierto modo la persona que, como vemos aquí, está detrás del traje de Batman y él está con esa expresión, diría que melancólica, que no ha perdido en absoluto, pero que está ahí, que está presente. Y qué curioso, ¿no? Qué curioso, porque todo esto nos lleva al niño que al principio salía en la foto con la mano así y nos lleva a otro silencio. Y claro, en todo esto es fascinante pensar que ese Batman de Gotham City, o cuando yo era pequeño, de Ciudad Gótica, como se le llamaba en los cómics de Editorial Novaro que yo leía y que sigo leyendo y que los tengo como oro, pues no deja de ser un reflejo de ese mundo del que Tim Burton ya empieza a ser gala, pero que sobre todo hay un sello muy suyo que empieza a demostrar que quizás él venía, como os digo, de ese cine impresionista alemán, ¿no? de las películas de Murnau, de ese Nosferatu antiguo, del gabinete del doctor Caligari, del cine mudo de aquella época, de actores como Max Schreck o del surrealismo, de Breton, de Tristan Tzara, de Man Ray, de toda esta gente, ¿no? De Maya Deren. Ese universo tan loco que conecta con Leonora Carrington, que conecta con Remedios Varo, que conecta con todo ese mundo tan especial y que, como os decía, pues con alguien como Danny Elfman, que le veis ahí junto a él, pues hicieron unas bandas sonoras fantásticas. O sea, la banda sonora de Eduardo Manos Tijeras es tremenda, la de Batman es tremenda y las siguientes que hicieron son fantásticas. Y Danny Elfman era un personaje que, como Burton, venía también del punk. Eh, Danny Elfman en los 80 tuvo un grupo que se llama Oingo Boingo como suena. Y llegaron a tener algún tipo de semi-hit. Hay una que se llamaba You're Mine, But You're Not My Slave, si no me equivoco, que era pues un hit suyo, ¿no? Y Tim Burton, a pesar de en los 70 haber usado pantalones acampanados y jerseys de lana muy, muy anchos, pues abrazó un poco el punk rock y luego pasó a otras vertientes de música que marcarían su cine y que también le definen estéticamente, como por ejemplo, estamos viendo a Robert Smith junto a él. Claro, Tim Burton es muy fan del cine de Robert Smith, de la música de Robert Smith y de The Cure, pero es que Robert Smith también. Entonces, en los premios del New Musical Express, los premios de 2009, pues quien le entregó a The Cure el premio fue Tim Burton. Pero es que en Batman, en la banda sonora, pues hay una canción que se llama Face to Face, que está hecha por Siouxsie and the Banshees. Y si os fijáis, aquí pone, en mi pecho, aquí pone Siouxsie. ¿Por qué? Porque Siouxsie también es parte de ese universo relacionado con lo gótico, relacionado con ese afterpunk, ese postpunk, que son parte vital también un poco de la experiencia de un señor que como muchos grupos de este género, pues abrazaban el blanco y negro. Por eso no es extraño que en ese blanco y negro y en esa banda sonora tan fantástica, en la cual hay sonido de teremines y tal, pues gente como Bauhaus, Peter Murphy y los demás también, pues digan que hay algo muy interesante en Tim Burton, pero bueno, ese es otro tema. Porque Ed Wood es, digamos, un homenaje al cine en toda regla, pero un homenaje al cine en el que eh, en ese 1994 tan especial, eh, él aborda la vida de Edward D. Wood Jr., un personaje que hizo unas pelis que mucha gente dice que son inenarrables y pésimas, pero que yo no estoy tan convencido de que sean inenarrables y pésimas, porque en realidad, viendo muchas películas ahora con muchas ínfulas que tienen otras cosas, eso sí es pésimo. No sé, pero además porque
a Ed Wood se le consideraba durante mucho tiempo el peor director de la historia, y eso queda bien en modo marketing, pero tampoco es tan así. Pero lo cierto es que hizo las pelis de Ed Wood eran escalofriantes porque eran películas hechas a las bravas con los recursos que él encontrase. Y pues está Plan 9 from Outer Space, que a mí me gusta mucho, pero es muy, muy loca. Está La Noche de los Ghouls, o sea, tiene muchas películas que son desgacharrantes en el mejor sentido de la palabra, pero que eh, para Tim Burton pues es un personaje que era equiparable a Orson Welles en cuanto a ese punto visionario y en cuanto a ese acercamiento a la ciencia ficción, al cine de horror, a lo marvilicósmico, al fantaterror, a todo lo extraño, pues, pero con mucha fuerza, ¿no? Además, Ed Wood era un personaje cuya vida ya daba de por sí para una película, y quién mejor que Johnny Depp para hacerlo, porque era un personaje estrafalario, un personaje que gustaba de travestirse en sus momentos de tensión con jerseys de Angora, que era especialista en situaciones totalmente folcloristas y alegóricas, porque pues mm, él no sabía cómo conseguir las cosas, pero las hacía igualmente. Y esto, claro, era fascinante para Barton. Pero claro, en esta película también se dio algo muy especial y muy bonito, y que se sale de la pantalla. Y es ver a Martin Landau, por ejemplo, haciendo de Bela Lugosi. Martin Landau que claro, o sea, digamos que Barton le rescató de un determinado cine para llevarle a esta alegoría, a este homenaje del cine dentro del cine, con un Bela Lugosi impresionante detrás, y con momentos tan fascinantes como el pull de strings, ¿no? O del Home, I Have No Home, eh, que es tan potente, y que claro, ver esto es fascinante, es fascinante. Vamos, si no la habéis visto, tenéis que verla porque es, es, es Tim Burton, es Tim Burton. Y este sigue siendo de Tim Burton. Porque claro, en esos saltos en el tiempo se le ocurre volver a la animación, se le ocurre volver a darle una vuelta a su idea inicial de ilustrar un libro de poesía mmm, y personajes animados para el público infantil. Pero en 1993 termina por producir un nuevo largometraje que tomaba elementos de la fiesta de Halloween que acabamos de pasar hace muy poco, pero que en esta fiesta, pues, él, sabiendo que en Estados Unidos la fiesta de Halloween es como es, pues él decide darle un giro a todo esto y llevarlo a su universo, y con la música de Danny Elfman y con su propio talento generar algo nuevo. Y ese algo nuevo es Nightmare Before Christmas, la pesadilla antes de Navidad, en la que, pues, mmm, digamos que Barton nos lleva a un mundo en el que personajes como Jack Skellington, pues, da una vuelta a ese mundo de pesadilla, da una vuelta a ese deseo de quitar la transformación pesadillesca de la Navidad y convertirla en algo más. Pero claro, estamos viendo esta imagen ahora, y esto no es de la pesadilla, esto es otra cosa, pero curiosamente en esto que estamos viendo, en la novia cadáver, ya hay digamos que la novia cadáver podría ser la nieta de la pesadilla antes de Navidad. Y curiosamente se repiten indumentarias que, si estáis viendo el personaje, que podría ser un Johnny Depp sin ningún problema en este fotograma, pues se producen curiosas mezclas. ¿Veis que está asomando? ¿Le veis el traje? ¿Veis cómo va con sus botones? Como si todo fuese una correlación, como si hubiese
un sentido adecuado, como si él, Jack, al que se le cae la manita en este momento, pues nos dijese cosas, como si él intentase expresarse, como si él intentase levantar la mano y saludar, así, o si él intentase hacerlo así, y él está aquí, y oís cómo suenan sus huesitos al caminar. Es interesante cómo en el universo de Tim Burton muchas de estas cosas ocurren. ¿Por qué? Porque en La novia cadáver, saltando en el tiempo, también volvemos a trabajar los arquetipos, volvemos a darnos cuenta de, de cómo a través de lo extraño, a través de lo duro, a través de lo difícil, a través de incluso de la tentación como elemento fuerte, pues él plantea la dicotomía de cómo ocurren las cosas, plantea la dicotomía de que en La novia cadáver, por ejemplo, que está basado en un cuento de la tradición ortodoxa ruso-judía, pues Víctor, que nuevamente volvemos a Víctor Frankenstein, pues se compromete con un cadáver cuando está él originalmente pues está ensayando sus votos matrimoniales en el bosque para pedírselos a su novia, pues se equivoca y resulta que eh, esta novia cadáver Emily pues acepta todo esto. Entonces Emily se lo lleva al mundo de los muertos y Johnny Depp, que pone la voz de Víctor, pues, y Helena Bonham Carter, que era esposa, se hizo esposa de Barton, pues ponía voz a Emily. Pues todos ellos hacen una especie de cóctel en el cual nos conectaría con ese punto de que nos lleva a lo truculento de Sleepy Hollow, de Sweeney Todd, o sea, de personajes que en la muerte están vivos, ¿no? y que tienen ese punto de arquetipo vivo, porque en las películas de Barton lo que se da mucho es que de una forma u otra son como epopeyas que podrían ser epopeyas históricas y que hemos visto ya que hay arquetipos, el bueno, el malo, la chica, el ayudante, la aparición, la redención, el dolor, la pena, la culpa, el complejo, el orgullo, la soledad, la compañía, el desamor, todo esto es parte de ese universo que este señor tiene y que es un universo que, como os digo, lo lleva a su vida diaria. O sea, en su vida él tiene un poco de eso, no es una pose. Su casa en Londres es una casa un poco peculiar, pero él concibe todo esto como algo normal. Él concibe que las personas del día a día pueden ser representaciones fantásticas sin ningún problema, como por ejemplo el fumador que estamos viendo ahora. Pero claro, estamos viendo el fumador según la idea de Tim Burton, según esa idea que bulle en su cabeza, que bulle en su corazón, que bulle en sus sentidos. Y en esa ebullición, pues, y saltando nuevamente los tiempos, si en La novia cadáver miramos al fondo y al mundo de los muertos, pues él también miró al espacio y vio esa amenaza marciana, ese, ese Mars Attacks en el que mm, pues dándole una vuelta a ese mundo kitsch de 1950, eh, rinde un homenaje a ese cine serie B con el que creció de pequeño y, y al mismo tiempo aúna un poco el paralelismo del cine de catástrofes de los años 70, el cine de películas como Aeropuerto, Terremoto y todas estas, ¿no? En las cuales él pues junta todo eso con un sentido del humor muy soterrado y al mismo tiempo muy, muy divertido, ¿no? Que estaba muy presente y con una cantidad de gente pues que en su elenco pues estaban Jack Nicholson, estaba
Michael J. Fox, estaba Sarah Jessica Parker, estaba Natalie Portman, estaba Pierce Brosnan, estaba Danny DeVito, estaba Jack Black, estaba Glenn Close, estaba Tom Jones, que Tom Jones, no nos olvidemos, en una de las escenas de Eduardo Manos Tijeras, eh, suena su With These Hands, que es una canción fantástica y que, por ejemplo, pues Tom Jones podría ser un personaje perfecto en el universo de Tim Burton, sin ninguna duda. Pues nada, como estábamos diciendo, en Mars Attacks pues hay una especie como de situación tan disparatada que entronca también con lo diferente, con lo distinto y con las distintas formas de enfocar los estados de ánimo. Porque él en el monstruo, en el distinto, en lo horripilante, trabaja un poco eso, trabaja un poco la idea de lo que pueden sentir los que son distintos y que no solamente pueden ser sentimientos bonitos, sentimientos altruistas, sino que pueden ser sentimientos también enraizados por los malentendidos y causados por ese dolor. Y que en ese sentido y en ese caso, por ejemplo, pues en el planeta de los simios, por ejemplo, pues también explota un poco eso. Pero Barton, con esa mirada que le veis y con esta criatura tan peculiar, también decide dar un giro porque si en todo su universo hay una fuerza muy, muy grande en torno al mundo de los sueños, en torno al mundo de los deseos, ¿por qué no pensar que en Big Fish, pues lo onírico puede mezclarse con la realidad? Que en Big Fish, que estamos viendo a Ewan McGregor, pues, y en 2003, pues, ¿por qué no pensar que, digamos, aquí Barton viaja a esa especie de subconsciente de una manera distinta, de una manera en la cual, y que esto me recuerda mucho a las películas de Fellini, con toda esa cantidad de personajes que aparentemente pasan, van y vienen, pero que son decisivos. ¿Por qué no pensar que en este punto pues Barton estaba haciendo un viaje a su propia psique, un viaje a su relación con su padre, por ejemplo, que muchas veces él ha dicho pues que no era una relación demasiado directa, ¿no? Pero que, que en todo esto pues él buscó y se dio cuenta que había una especie de mensaje muy importante en el mundo de los sueños, pero también al mismo tiempo un mensaje muy importante en cuanto a lo que nosotros exponemos a la realidad, a cómo representamos la realidad, a cómo creamos la realidad, a cómo hacemos que se nos vea en la realidad. Y esta película es un homenaje a eso, una película en la cual muchas veces, como se cuentan las cosas, es como se acaba generando la realidad, más allá de que eso hubiese ocurrido de una forma u otra. Pero es que eso es Alicia en el País de las Maravillas. Eso es, o sea, Oz es cómo, cómo vemos las cosas, cómo las sentimos, cómo las vivimos y cómo salen de nosotros. Porque cuando las sentimos y las vivimos de una forma, cambia la realidad. Y Barton hizo que cambiase la realidad. Y yo estoy seguro que hay gente que está muy contenta y está muy de acuerdo con lo que está ocurriendo. Porque, por ejemplo, en este momento aparece Alicia, se acerca Alicia, saluda. Y yo sé que Alicia sabe que la realidad pues se cambia y que la realidad es un poco ese todo, ¿no? Ese todo que Barton también explora mucho. Ese todo en el que pues todo es todo. Y curiosamente, en esa inmersión, digamos, en ese mundo surrealista, nos lleva a encontrarnos también, a darnos cuenta que en sus personajes, más allá de lo distinto, más allá de lo diferente, a lo mejor lo que Barton está exponiendo y está mostrando no es sino otra cosa que la realidad más cercana que tenemos, lo más normal, pero visto desde un punto de vista en el cual la imaginación no es algo inventado, sino es algo que se siente dentro, porque a lo mejor ese niño invisible que estáis viendo, pues sea parte de una,
de un mundo en el cual pues sombras tenebrosas, en el cual Alicia en el País de las Maravillas, en el cual Charlie la fábrica de chocolate, en el cual todo eso tenga que ver con o Big Eyes, o Miss Peregrine, Home for Peculiar Children, que es lo que estamos viendo, ¿no? O Dumbo, que en todas ellas pues estemos viendo un poco a personas como nosotros, pero con circunstancias que les hacen únicos y especiales, pero con personas como nosotros. Y por eso pongo una imagen de sus hijos. Están los hijos de Tim Burton, curiosamente con un perrito, como Frankenweenie y como este pequeño perrito que estáis viendo aquí, curiosamente. Y estamos viendo a sus hijos que son parte de la vida de un Tim Burton que pues estuvo casado con Helena Bonham Carter, que sale en muchas de sus películas, empezó a trabajar con ella en El planeta de los simios, pero que de una forma u otra pues él contaba, ¿no?, que su vida familiar siempre fue muy normal cuando era pequeño, pero que él sabía que, claro, él se sentía normal, pero ¿qué es la normalidad? Y en ese mundo de ensueño y en ese mundo de fantasía, muchas veces él se preguntaba, ¿qué es la fantasía? Claro, es que ¿qué es la fantasía en el fondo? Porque aunque ya no están casados, se separaron de modo amistoso, pues Barton, de una manera u otra, pues sigue siendo la persona que sigue subiendo esos escalones, sigue siendo la persona que probablemente en todas sus películas y en todo lo que hizo, en todo el periplo que ha tenido, pues se dio incluso también la licencia, digamos, cómica y folclorista pues, mmm, mezclar em, la- el- los, las luchas antiguas que veíamos de capa y espada, los vampiros, los superhéroes, los samuráis, los fantasmas, las fiestas populares, el, digamos, la estrafalaria forma de vida americana de la América que no sale en todo lado, ¿no?, sino que es la América que se vive dentro, pero que al mismo tiempo se nutre de la obra de Jan Spanmacher, por ejemplo, ¿no?, en, el, la stop motion, la animación, de los hermanos Kwai, eh, ese cine gótico, las ilustraciones de Gorey, todo esto, ¿no?, son parte, digamos, de un Barton que también se dio como os decía, la licencia de salir como extra en una película individual, una película en la cual él hace como eh, pues digamos que de personaje que gestionaba em, pues una especie como de red de contactos, de citas que quería conocerse. Esto ambientado en la América de Seattle, pues de los 90, con el grunge y todos estos sonidos, ¿no? Y curiosamente, pues eso, eh, sale haciendo el cameo, también lo ha hecho en otras películas suyas también, pero Tim Burton hace todo eso, mira con esa cara, con ese sentido del humor, y con ese sentido del humor también juega con esto, con imagen tétrica de esas que se han hecho virales, porque mucha gente dice que ha visto esto y tal y cual, pero que claro, esos big eyes que vemos aquí, que podría ser como la película que, que tiene que ver con la historia de Margaret y Walter King, que pues en los 50 y en los 60 hicieron retratos de niños con los ojos muy grandes, y que pues muchas de esas obras dijeron pues que tenían un toque así como fantasmagórico y tal, pero veis esos ojos grandes que estáis viendo aquí, pues Frankenweenie ya los tenía también, y esos ojos grandes que estáis viendo en Frankenweenie también salen en la portada de Spiknik en No Mundo, un disco que salió publicado en nuestro país por un sello necesario,
fantástico, un sello absolutamente mágico que es Sputnik, que ha sacado discos que son absolutamente del universo de Tim Burton y absolutamente no solamente de su universo. Yo creo que a Tom Jones le gustarían y a Yali Liberace le gustarían, y a Jack Skellington le gustaría, y a Alicia le gustaría, a todos les gustaría. Y que en este disco pues varias bandas hicieron un homenaje de 24 canciones dedicadas a Tim Burton, un disco de homenaje que es fantástico y que es una joya. Lo voy a enseñar ahora, a ver, lo voy a enseñar así. Es este, que es una joyita fantástica, fantástica. Y que pues curiosamente, veis, hay otro perrito ahí. Y en este disco tuve la fortuna de poder participar mmm, con una canción muy Tim Burtonesca, en la cual la voz es de Tim Burton, eh, junto con Elena Cabrera y Jorge Palomar. Teníamos un pequeño proyecto que se llama Sugiyaki, que hicimos algunas cositas, y aquí pues hicimos His Heart is Good, His Impulses are Pure, su corazón es bueno, sus impulsos son puros, y la voz es de Tim Burton. Y para cuando estaba preparando esto pues recordé, ¿no?, que estaba por ahí y la escuché y es curioso porque estoy seguro que le gusta, estoy seguro que sí. Además lo tiene, el disco lo tiene, o sea que es fantástico. Pero es que claro, todo esto tiene que ver con el hecho de que Tim Burton no es solamente películas, no es solamente dibujos, no es solamente este niño ostra, porque este niño ostra que estáis viendo en realidad es parte de un libro que se llama La melancólica muerte del chico ostra. Y es un libro fantástico en el cual pues él cuenta, ¿no?, la historia a través de pequeños trozos que podríamos pensar que son poemas, pues la historia de Chico Ostra. Chico Ostra que pues pasa muchas vicisitudes y que conoce a Chico Tóxico, que conoce a Palillo, que conoce al Chico Momia, que, que conoce a Lady Alfiletero y que pues conoce a Nino, el horroroso niño pingüino, al chico Ancla, y que en todos ellos pues hay una un acercamiento a la ternura visto desde otro punto de vista. ¿Desde qué punto de vista? Pues desde el punto de vista de lo distinto, del diferente. Probablemente Tim Burton no sea tan distinto a sus personajes. Probablemente él sea parte de ese mundo en el que pues todo es posible, en el que el silencio, la imaginación, el dibujo, todo cuanto se ve, ¿sí lo veis? Todo cuanto se ve es parte de La niña de muchos ojos, por ejemplo. Por poco me da un ataque paseando un día en el parque, porque me encontré una niña que muchos ojos tenía. Era en verdad muy hermosa, me tenía impresionado, pero vi que tenía boca y acabamos conversando. Hablamos del mar, los peces y sus cursos de poesía, y del lío que tendría si necesitara lentes. Es estupenda esa chica que con tantos ojos mira, mas te deja hecho una sopa cuando se entristece y llora. Pues es la niña de muchos ojos. Y es parte de todo este mundo que os he querido traer, es parte de toda de esta circunstancia de un hombre que probablemente con todos los ojos de su corazón pues sale frente al Jardín de las Delicias del Bosco cuando vino a Madrid hace poco y se quedó impactado porque el cuadro le gusta mucho. Y fijaros cómo sale. Parece la imagen del hombre del sombrero, arquetípica, que muchas veces se ve en las parálisis del sueño o en los momentos mistéricos. Parece ser que este señor, pues, eh, de una manera, pues, ha visto un poco más allá,
mira para ver. Y probablemente en ese paso del tiempo, Él trabaja el tiempo con el tiempo. Trabaja el tiempo con el tiempo y nos permite que de su imaginación pues surjan personajes que se asoman como Él. Y se asoman más y nos miran. Y permiten que todos podamos soñar y permiten que entonces el vuelo se acerque al deslumbramiento y que en ese tiempo, en el reloj que hemos visto, como en estas baldosas negras y blancas, se genere y viva la magia que es y la magia que existe. Y se permite generar pues cosas tan bonitas que hay que guardar y que hay que atesorar, como son los sueños, como son las ilusiones y como son las posibilidades de ser cada uno como es, de elegir lo que cada uno es, de permitirse ser lo que cada uno quiere ser y de luchar por eso y de mirar con esa mirada que no es la mirada, que no es tan distinta a la mirada que tenía cuando era niño. Probablemente ahí está el secreto de todo. Y probablemente, como cuando os voy a enseñar algo que tengo como un tesoro, ¿vale? Probablemente, si lo veis, lo estáis viendo, ¿verdad? Si veis el dibujito, este dibujito lo hizo para mí, pues probablemente si lo veis y sentís lo que yo siento cuando veo estas cositas, pues significará que todos somos parte de ese nuevo mundo. Y entonces, aunque probablemente me haya ido por peteneras con lo que estoy diciendo, porque la emoción es como un cosmos, pues probablemente la magia haya llegado y se haya acercado a vosotros y vosotras. Así que yo quiero agradeceros que hayáis estado conmigo en este encantamiento de Tim Burton. Quiero proponeros que busquéis en sus películas. Son muchas, son muchísimas. Yo he cogido un poco, y sin hacer una retrospectiva ni nada, porque no tenía sentido, he querido coger un poco eso de su aire, para llevar a vosotros y vosotras. Y he querido que cuanto ha ocurrido pues haya sido propicio. Yo estoy seguro que sí. Skellington, Alicia y los demás están haciendo ruidos aquí, pero bueno, quiero agradeceros que hayáis estado y quiero invitaros a que el jueves que viene pues estemos con una nueva cita con el deslumbramiento, una nueva cita con gente que nos va a enseñar cosas, que nos va a aportar mucho y que sobre todo nos va, como Tim Burton, nos va a hacer tener algo fascinante, tener los ojos abiertos cerrándolos, y eso es mirar para ver. Así que os agradezco mucho que hayáis estado y espero que la noche sea propicia. Gracias. aldolinares.com